Buenos días, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta actividad, a esta tutoría virtual 4 o la unidad 4 de la materia de Telecomunicaciones Educativas 2. La unidad 4 consiste en las posibilidades educativas de la videoconferencia como un medio de la educación a distancia. El objetivo de esta tutoría es identificar las competencias educativas que posibilitan la videoconferencia como medio de educación a distancia. ¿Qué contenidos vamos a mostrar en esta tutoría? Bueno, tenemos prácticamente dos contenidos fundamentales. El primero es las habilidades o competencias para el aprendizaje en la educación en el siglo XXI. Y la segunda parte de la tutoría es la videoconferencia como recurso de educación a distancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello quiero presentar lo que es la agenda para tener una idea general de qué vamos a tratar en esta tutoría. Quiero ir presentando o proyectando la información para que ustedes puedan irla observando. Ok, ahí está ya la presentación de la agenda. Esta es la agenda, Moisés, la que vamos a socializar ahora, ¿verdad? Y consiste en una serie de actividades que vamos a desarrollar. Por ejemplo, socializar la pestaña número 4, ¿verdad? Socializar la ruta de aprendizaje, socializar lo que es el foro de dudas y consultas, socializar la serie de temas que corresponden a la parte 1, ¿verdad? Que se refiere a educación a distancia en el siglo XXI, herramientas que facilitan la comunicación, los mitos de la educación, las consideraciones, la videoconferencia, los tutores virtuales y la potencialización del video en la educación a distancia. Así que todos estos temas y materiales son los que vamos a discutir, ¿verdad? Sobre esta tertulia que estamos realizando. Hay varios temas, vamos a hablar también un poco sobre el programa exclusivo de videoconferencias, Zoom, ¿verdad? Que es una aplicación muy buena para realizar videoconferencias. Y otros temas que vamos a tratar ahí como aclaratoria y parte de lo que es el laboratorio número 4, ¿verdad? Lo que es la rúbrica, lo que es la consigna de esta tutoría. Así que serían los temas que tendríamos que tratar este día con respecto a esta temática que estamos visualizando. Para ir continuando, quiero ir presentándoles a ustedes las temáticas, más que todos los contenidos. No sé, Moisés, si tenés alguna inquietud hasta el momento. Si no, pues vamos a dar inicio a lo que es la presentación de lo que son los materiales. Si vos te fijas, los materiales del tema 1, que son las habilidades y competencias para el aprendizaje en la educación en el siglo XXI, son varios materiales. Pero los voy a presentar aquí en pantalla para que tengan una idea. No sé si los puede observar. Moisés. Sí. Ok, no sé si me hicieron una lectura, pero en todo caso quisiera consultarles a todos los que ya están. Creo que ya
Ya hay varios conectados. ¿Cuándo iniciaría la educación a distancia? Según las lecturas o lo que ustedes conocen, así de a primera mano, para tener una visualización general. ¿Cuándo crees que inició la educación a distancia, Moisés? Según los materiales. Y si no, pues si no lo has consultado, pues según tu conocimiento o tu apreciación. A ver, ¿qué nos cuentas? De que yo recuerdo que eh, Para ir teniendo una idea, ¿sí?, de lo que es la educación a distancia en el siglo XXI, nosotros decimos educación a distancia en el siglo XXI, o sea que estamos hablando del 2000 para acá, ¿verdad? ¿Cierto? Porque eso es lo que significa siglo XXI, del año 2000 para acá, o sea, estamos hablando de 20 años ya que pasaron del siglo XXI, ¿cierto? Pero la educación a distancia desde el 2000 para atrás ha tenido su apogeo. Quizás no en gran medida, en gran porcentaje, pero sí ha tenido sus indicios ahí en los años 70, 80, ¿verdad? En los 90. Ahí empezó la educación a distancia, técnicamente. Pero no significa eso de que la educación a distancia, esas son sus inicios, sus raíces. Vamos a ver en otro documento más adelante de que la educación a distancia arranca allá en el siglo XIX, prácticamente. Digo, en el siglo XX, ¿verdad? Así que vamos a anotar nosotros que, que la educación a distancia tiene 4 fases, ¿verdad? Esa fase la vamos a ir descubriendo poco a poco en esta tertulia que vamos a tener. ¿De acuerdo? Ok, para empezar entonces ya tenemos una idea, ¿verdad? De cuándo inició más o menos la educación a distancia. Vamos a ver algunos detalles de lo que es la educación a distancia en el siglo XXI, Moisés, para irnos ubicando en este contexto. ¿Te parece? Ok, no sé si podés socializarme esa parte del resumen. lo veo desde el teléfono, pero no No lo distingo puedes. bien. Ok, entonces voy a tratar de hacerlo yo así de forma sintética. Se analiza la educación superior a distancia de acuerdo con los escenarios emergentes que acompañan a la sociedad del conocimiento en los albores del siglo XXI. Se subrayan algunos aspectos de la problemática de la educación a distancia en América Latina y posibles vías de acercamiento, así como supeditar las tecnologías y los programas y los sujetos presentes en las relaciones educativas e independientes, ya que sea de forma presencial o a distancia como elemento clave para el horizonte de una sociedad del conocimiento cada vez más globalizada. Como puedes ver, cada vez esto de la educación a distancia se está globalizando, se está generalizando, está tomando su apogeo profundo, a pesar de que ya tiene más o menos sus 20 años, ¿verdad? Bueno, yo diría que ya tiene unos 40 años, ¿verdad? Porque esto arranca ahí por los 80, los 90, ¿no? Entonces, todavía no ha terminado de acoplarse lo que es la educación a distancia. Todavía hay grandes avances que se están haciendo, grandes aportes, y que todavía, como se dice en unos materiales, en unas teorías más adelante que vamos a ver, todavía no se alcanza a acoplar, a acomodarse lo que es meramente la educación a distancia, sino que está como en constante movimiento o renovación, ¿verdad? Así que para ir teniendo un pequeño enlace, como puedes ver acá, según algunos autores,
¿Ves por acá? Aquí habla de la educación a distancia. Vamos a revisar esta parte de Sí, lo que dice Emilio Durkheim en 1979. Planteaba que cada hito histórico de la sociedad correspondía a un determinado sistema educativo. En mi opinión, dice, la sociedad del conocimiento estará marcada por un sistema educativo híbrido. Ojo, o sea, este muchacho, este señor, Emilio Durkheim, ya planteaba que el sistema educativo iba a ser híbrido. O sea, ¿qué nos está diciendo con esa palabra híbrido, con el sistema educativo híbrido? Moisés, no sé si tenés algún aporte de lo que es un sistema educativo híbrido. sí. Adelante. Fíjense que los compañeros quieren, quieren ingresar, pero como que les pide ahí un permiso, como que tiene que aceptar ahí, usted creo, Permíteme. revisa. Bueno, ahorita ya entraron. Ahí están aún ya. Listo. Y Oscar, Ya le di bienvenido. a vos, solo Ajá, no sé falta si me escucha Oscar. Naún, ¿qué tal? Buenos días. Cristina. Hola. Sí, yo creo que no sé. Sí, ellos creo que. No sé si nos pueden escuchar Oscar y Naún. Hola. Oscar, Naún, ¿nos escuchas? Me imagino que nos estás. Hola, 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 hola. Buenos días. hola, hola. Bienvenido. Sí, es que me estaba poniendo. Hijo. Ah, ok, ok, está bien. Bueno, no sé si puedes ver nuestra pantalla. Sí, sí, Perfecto. sí, estoy viendo todo. Bueno, estábamos platicando, para ya ir entrando en contexto, estábamos platicando con Moisés sobre la educación a distancia, que prácticamente la educación a distancia arranca ahí por los años 80, ¿verdad? Los 90 más o menos. Eso quiere decir que ya tenemos como 40 años de hablar de educación a distancia, pero aún así no se ha terminado de acoplar como debería ser, ¿verdad? Pero eso no significa que ahí en los 70, en los 80 arrancó todo lo que es educación a distancia. Más adelante vamos a ver un documento que nos indica de que la educación a distancia tiene 4 fases y que empezó allá por el siglo XX, ¿verdad? Para tener una idea. Incluso allá por 1800, ¿verdad? 1833. Así que vamos a ir viendo, siglo XIX sería, ¿verdad? No siglo XX. Entonces, para ir revisando estos materiales, hablábamos con Moisés sobre que en el año 79, 1979, Emilio Durkheim hablaba de un sistema educativo híbrido. Y ahí nos habíamos quedado cuando ustedes ingresaron. ¿Okay? Así que, Moisés, no sé si nos das el aporte de qué es un sistema educativo híbrido. Hola, hola. Adelante, adelante. Ajá. O Oscar, no sé si nos va a dar un aporte sobre qué es un sistema educativo híbrido. Ahí lo tengo marcado. No sé si tengo audio. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Mickey Mouse. Sí, tienes audio. Te escucho. Sí, pero Oscar. no sé. No, no Mickey. Se miran borrosas letras. Hola. No, te escuchamos perfectamente, Oscar. Aún. Moisés. Te escuchamos bien. Ok, entonces un sistema educativo híbrido, como lo menciona este señor Emilio Durkheim allá en el 1979, es que él ya planteaba esta forma de educación. Imagínense ustedes, a pesar de la poca tecnología que existía en ese momento, él ya veía venir, como se dice, cuáles eran los indicios o el progreso de lo que es la educación a distancia.
Otro detalle que quiero compartir con ustedes es que la sociedad del conocimiento y el sistema de educación superior tienden a conjugar un modelo híbrido que incorpora modalidades presenciales y a distancia. Esto significa, como ustedes pueden ver, que ahí donde aparece el famoso blended. ¿Se acuerdan la vez pasada que discutimos un tema de que era el blended, los famosos learning, el learning combinado, ¿no? Que era una combinación de lo que es la educación presencial y de lo que puede ser también la combinación de la educación a distancia, ¿verdad? Combinando lo físico con lo digital, ¿no? Entonces, como pues, se puede observar en esta parte, hablamos de ese conocimiento de la sociedad del conocimiento. Veamos entonces un poquitito sobre cuál es el futuro, ¿verdad? O en un futuro dice que no se distinguirá el sentido de entre educación presencial y educación a distancia. Bueno, esa es la tendencia de este material. Sin embargo, hay muchos autores que hablan de la nueva configuración. Dice, las nuevas configuraciones de la sociedad del conocimiento apuntan por los constantes avances de la revolución científica tecnológica. Esta parte es fundamental. La educación a distancia va a ir mejorando o va a ir tomando auge de acuerdo a este término, ¿verdad? A los avances científicos, a la revolución que vaya ocurriendo de forma científica y tecnológica. Esto va a ir permitiendo una adaptabilidad de toda la población. O sea, si ustedes notan, todos nos hemos ido acoplando a ciertas tecnologías, a ciertos dispositivos. Ustedes recuerdan allá por el año, ¿qué? Por el año 2000, 2005, 2010, la gran mayoría de personas en esa época sí habían teléfonos ya, pero no todos tenían un dispositivo móvil. Vean ahora, si todo el mundo anda 2, 3 dispositivos móviles, ¿verdad? Uno que tiene en su casa, uno o dos que anda de forma móvil. Así que si ustedes pueden ir notando eso, hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando, ¿no? No sé si hay algún aporte que quieran dar ustedes sobre esta parte de lo que es el avance o la revolución científico-tecnológica. Hola. O no sé si nos hacen una síntesis del material, aquellos que ya lo checaron, no hay ningún problema. Lo puede hacer Nahum, lo puede hacer Oscar, no hay ningún problema. O incluso Moisés, ¿verdad? Que son los que ya están en la reunión. Nahum, no sé si nos puede dar un aporte al respecto. Hola, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Adelante, adelante. Ah, ¿Sí? oh, déjeme ver, es que ni idea de lo que estaba hablando. Sí, no, estábamos hablando No, no, sobre... de hecho, tal vez lo que yo podría aportar es que, por ejemplo, en la actualidad, digamos, la educación a distancia, tal vez la educación en sí no ha querido tomarle tanta importancia porque requiere muchos gastos, requiere más preparación, bueno, requiere un montón de recursos que quizás no sé si el Estado o las instituciones no quieran proveer. Y eso hace de que también en tecnología, pues los alumnos de alguna manera vayan más adelantados que el docente. Y, y parte atrasa también la educación porque se supone que el docente es el que debe Tiene que ir de adelante. impartir mejor Así es. conocimiento. El docente, los docentes tenemos que ir adelante, ¿verdad? O al menos a la par, ¿verdad?
Si no va tan adelante, pero al Cabal. menos a la par, ¿no? Entonces, Cabal. En ese aspecto, pues, uno como alumno a veces lo que hace es esperarse o de alguna manera, pues, hacer las cosas de diferente manera, ¿va? Porque he tenido, por ejemplo, he visto casos en lo que son aquí en bachillerato, de que hay hipotes que se rebuscan, pues, o sea, les gusta la tecnología y todo, y el docente se va quedando explicando atrás. Word Sí, y explicando Excel solo de sumar y restar, pues. sí, así es. Se va quedando atrás. Ahora también en educación en cuanto a programas, pues, todo queda, yo imagino yo que todo queda en papel, porque, por ejemplo, yo tengo una amiga profesora Sí. que está estudiando, bueno, de hecho, acaba de salir, acaba de graduarse. Y ahora con esta pandemia que pasó, no sabe ni tan siquiera utilizar Google Classroom. Ay, mamá. Ahora solo para que tengas la Ajá, idea. entonces, sí, entonces no hay. Y ahora igual el ministerio, que estaba escuchando yo el otro día, que el ministerio hasta ahora está lanzando los cursos de Google Classroom. Así es. Está retomando. Es más, está haciendo un proyecto a nivel nacional sobre Google Classroom. ¿Verdad? Que es una plataforma no complicada, sino que es sumamente sencilla, pero que a los docentes, a la gran mayoría, les está costando. Solo para que tengas la idea, pues. Entonces, ahí podemos ver cómo estamos todavía nosotros como ministerio, ¿verdad? La parte del Magisterio Nacional que tiene dificultades enormes. Sin embargo, no son todos. Hay un buen porcentaje que sí, pero hay docentes que también andan ya en la jugada, ¿verdad? Sin embargo, por eso te digo, eso de la... Sí, Adelante. vaya, de hecho, por ejemplo, lo de la nacional, al menos con nosotros de informática, nos ha provisto de todas las herramientas porque hablo yo con otras hipótesis de otras universidades y ni tan siquiera trabajan con Microsoft o con Google, cosa que a nosotros nos dan las herramientas, toda la suite de Google y de Microsoft que nos ayudan por lo menos a tenerlas Así es. ya institucionales. Es correcto. Ahí tienes toda la razón. O sea que ahí donde ves, Nahum, para poder obtener todos los detalles, la universidad ha invertido, ha tenido que negociar, hacer acuerdos, ¿ya? Hacer acuerdos con estas compañías, ¿verdad? Como Microsoft, como Google, ¿verdad? Que nos proporcionan servicios exclusivos, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita el ministerio está haciendo avances en esa parte, el Ministerio de Educación, ¿verdad? Porque se supone que ya el proyecto va a ser lanzado hoy el 15 de mayo, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Que se supone que Al nombre. ya entraron a capacitación todos los docentes a nivel nacional, ¿verdad? Así que ahí va ese proyecto. Tuvo que pagar este de chongo para que dijeran algo. Hola, ¿decías, Oscar? Tuvo que pasar este de chongue para que hicieran algo, le digo. Pues realmente sí, viejo, realmente sí. Así como lo escuchás y como lo están planteando ustedes, tuvo que pasar toda esta tragedia, ¿verdad? Para empezar, y esto que están todavía trabajando en ese proyecto, ¿verdad? Así que todavía no se podría decir, pero según informaciones va para el 15 de... Ahora, se espera de que este proyecto no llegue solo hasta ahí, sino que le dé una revolución total de 360 grados a todo el sistema. Es decir, los contenidos que se tienen ahorita curriculares ya no son aptos para el estilo y la nueva competencia que viene de la educación. Esta es la cuarta revolución, pues, o la quinta, Sí, digamos. de hecho estaba viendo ahí ¿cómo se llama este viceministerio de tecnología del ministerio? ¿Correcto? De que están trabajando esto ya en, ¿cómo es que llama esto que estamos haciendo nosotros? Los OVA. Los objetos. Eso, Objetos de ya aprendizaje. están trabajando
Sí, ya están trabajando para poderlos echar a andar en diferentes niveles del sistema educativo. Así es. Así es. No me enojes, cuando salgas te vas a hora del trabajo, viejo. Aquí lo podemos. ¿Qué pasó? Hombre, ¿Qué pasó, Oscarito, Oscar? Que ya está hay una, peleando. Oscarito, hagámoslo ¿Verdad? así. gran, ¿Verdad que este Oscar ya va a haber está una gran peleando? demanda. Ya, Y aún en la parece nueva de universidad, arena. Ay, Dios. No, yo lo que digo que a ustedes hasta la tesis les puede perdonar pues por la cuestión esta de la necesidad que tiene el sistema educativo de seres como ustedes. Ah, sí, sí, tienen razón. O sea que se pueden graduar sin tesis. Está bueno. Bueno, es cierto, Nahum, y lo que estabas diciendo es una serie de acontecimientos, de hechos nuevos para la gran mayoría del cuerpo docente a nivel nacional, pero que eso no significa que también todos los docentes están a nivel cero, ¿verdad? Sino que hay un buen porcentaje de docentes jóvenes que manejan, o que manejamos, mejor dicho, un poco la tecnología, ¿verdad? Así que para esta gente no va a ser difícil adaptarse a esta nueva plataforma, ¿no? A este nuevo sistema de educación virtual. Sin embargo, siempre van a haber limitaciones, como lo expresan estos materiales. Veamos por acá, tenemos algunas limitaciones, dicen, en esta tabla. Las limitaciones externas e internas propias de lo que es el sistema latinoamericano en la educación a distancia. Veamos cuáles son esas limitaciones externas. Oscar, no sé si me puedes leer ahí en pantalla las limitaciones externas. Dígame qué página es, Lick, porque en la pantalla te lo alcanzas a ver, no que lo tengo en otro monitor. Redes sociales, por ejemplo, cómo nos sirven para poder comunicar. Es la Página 70, 7. ¿no? ¿Qué sucede? Página 7. Es La 7. una persona con alguna necesidad especial. trae otra tutoría. Limitaciones, El mismo software, independientemente de la limitaciones culturales externas, tendencias hacia la improvisación, contrarias a la previsión o planificación, grandiosos programas pero sin seguimiento, políticas sin continuidad, el latinoamericano, un estudiante singular, cultura tecnológica inmadura, predominio del titulismo versus el conocimiento, resistencia a la innovación, fuerte interferencia de factores políticos sindicales. Ok. Nos vamos a quedar hasta ahí, solo con las limitaciones externas, las culturales externas. Si ustedes revisan, todo esto está a grandes brochazos, ¿no? Pero si ya empezamos a profundizar en cada uno de ellos, nos damos cuenta que esa es la realidad de nuestra sociedad, de nuestro país. Y no solo de nuestro país, sino de toda Latinoamérica. Por eso es que alguien dice, ¿y cómo vamos a avanzar si el sistema educativo está bien precario? ¿Verdad? Entonces, como podemos ver ahí en esas limitaciones, eso es prácticamente el pan de cada día, ¿verdad? Política sin continuidad, llega un gobierno, quita ¿cómo se llama? El proyecto, el programa, no le da continuidad. Entonces, como decía el compañero allá ratito, Oscar está peleando como los de arena. Entonces, esa parte, ¿verdad? Esa parte, exclusivamente de nuestros ministerios de educación, se basan prácticamente en cuestiones políticas, ¿verdad? Por eso es que hemos tenido grandes limitaciones y grandes limitantes. Y si ustedes revisan últimamente, puchica, cómo han estado los niveles de corrupción, no solamente de un gobierno, sino de todos los que han pasado por el país, ¿verdad? De igual forma, en las instituciones, vamos a ver ahí si nos apoya Nahum o Moisés en la parte de las limitaciones institucionales, que es otro factor fundamental y prácticamente ahí está como el nivel más alto de corrupción, pero en todo caso, escuchamos a Nahum. Nahum, no sé si... Ahorita.
Ok. Las limitaciones internas institucionales, indefinición de la direccionalidad institucional, ausencias políticas, estructuras organizacionales inapropiadas, insuficiente desarrollo de la administración y gerencias modernas, y recursos humanos limitados y diluidos entre muchas instituciones. Ok. Nótese ustedes, eso como que se lo han venido a decir exclusivamente a El Salvador. Y quizás ahí faltaría algo. Casi Político. la gran mayoría de instituciones, mejor dicho, podríamos decir que el 100% de las instituciones con un alto nivel de corrupción, enorme. ¿Por qué? Por las mismas situaciones que se dan. Si ustedes revisan, bueno, no va a ser necesario estar discutiendo esa parte de los actos de corrupción en nuestro país, ¿verdad? ¿Desde cuándo no se ha venido dando la corrupción? ¿Desde cuándo no? Yo creo que todavía se está dando ciertos niveles de corrupción, a pesar de que este gobierno ha tratado de hacer las cosas diferentes, pero todavía. Yo estaba revisando esta semana que pasó, bueno, que parece que esa noticia la dieron el jueves o el viernes, o no sé, o el miércoles, donde hablan de que hay un montón de gente de enfermería y doctores que se han infectado porque no les daban insumos para protegerse para esta onda de la pandemia, del virus. Pero ¿qué pasa? Estaban detectando que mucha gente, muchos de los señores que coordinan esta cuestión, no estaban entregando los insumos, ¿ya? Aparte de que sí los tenían los insumos, pero estaban embodegados y no los estaban dando. Entonces, ocurre de que no los estaban dando porque ellos querían hacer ver mal al Estado, al gobierno, porque ellos son elementos de una fracción política, ¿verdad? Entonces eso hace que las cuestiones no caminen y no circulen como debería de ser. Entonces todos estos detalles, imagínate, esto es a nivel social, y ahora te imaginarás a nivel educativo, ¿verdad? Entonces siempre hay limitaciones, por eso este señor Casas, Miguel, que hace este informe, hoy bien cuando lo hace en el 98, ¿verdad? Esta es la fuente que se cita acá en este documento. Él habla y hace un informe de esto, de las limitaciones de la educación en América Latina, ¿verdad? Y yo diría exclusivamente en El Salvador. Entonces, son como cosas que no nos hacen avanzar, ¿verdad? Lick, Dígame. lo particular que dice 1998, ya estamos en el 2020. Imagínate. Estamos hablando Claro, de 22 años. O sea, como quien dice, como que esta es la no le ha tomado radiografía. importancia. Hola. Como quien dice que no le han tomado importancia, le digo. Exacto. Entonces, así han pasado todos estos gobiernos. Y te digo, y todavía creo que todavía tiene ciertas dificultades, aunque está tratando de hacerlo mejor, pero hay gente que se lo impide, pues. Bueno, ustedes han visto cómo ha estado la honorable asamblea, ¿verdad? Y los señores magistrados. Sin embargo, hay que tratar de hacer lo mejor de lo mejor. Veamos este otro tema. Mira cómo dice ahí, la educación a distancia de principios del siglo XXI no termina todavía de acomodarse en el corse del área industrial. Por lo que les decía ya ratito, no todavía. Hablábamos con Moisés al principio de que todo comienza ahí por los 79, 80, ¿verdad? Lo que es la educación a distancia. En una tercera o cuarta fase, porque las primeras fases ya las vamos a ver en otro documento, ¿verdad? Entonces, hay nuevos paradigmas, ¿verdad? En la educación. Hay una serie de elementos que esto solo lo vamos a ir planteando porque me imagino que ustedes ya lo checaron y si no, pues les invito a irlo revisando, ¿verdad? Que es la parte de innovar un ambiente de aprendizaje a distancia, no es trasladar la docencia a un aula
de Adobe o a un aula virtual, sino que es transformar en su base, dice, las relaciones personales en las que se dan los procesos educativos. Bueno, y ahí hay una serie de elementos que hay que considerarlos. Por ejemplo, tenemos lo que es la interactividad y las tecnologías para el aprendizaje. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué es eso de la interactividad y las tecnologías para el aprendizaje? ¿Algún pequeño aporte? Aunque no lo hayan leído, pero yo creo que ustedes tienen conocimiento suficiente para poder dar un pequeño aporte sobre la interactividad y las tecnologías. ¿Alguien se anima? Hola. La vez pasada en una materia, no recuerdo cuál era, Ajá. Me llamó bastante la atención lo de los videojuegos para la educación con el Second Life. Ah, correcto. Entonces eso es quizás una lo bien específico. Eso que está hablando usted de la interactividad tecnológica para el aprendizaje. Interactividad, Entonces, porque los juegos, las diferentes formas de interacción o de realización de tareas, ¿verdad? Aparentemente el estudiante podría estar jugando, pero realmente lo que está haciendo es aprendiendo, ¿verdad? Así que son como algunos detalles que hay que considerar. Veamos esta tabla, cuáles son las características del aprendizaje de acuerdo al tipo de medio tecnológico, ¿verdad? Utilizado. Por ejemplo, el tipo de tecnología telemática y las características del aprendizaje. Veamos qué ocurre con el correo electrónico. ¿Qué pasa con el correo electrónico? Para el estudiante sería, o para el aprendizaje sería una retroalimentación, una interacción uno a uno, o incluso una aplicación o reflexión. Eso es haciendo uso de tecnologías como el correo electrónico. Ahora, si hacemos uso de los que es un servicio de investigación bibliográfica a través de tecnologías telemáticas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la característica del aprendizaje? ¿Se vuelve más analista? ¿Se vuelve autosuficiente o autónomo? ¿Verdad? Eso es lo que ocurre. Es una de las características que debe tener el estudiante cuando él hace una investigación bibliográfica a través de tecnologías telemáticas, ¿verdad? Veamos otro detalle ahí. Ahí tenemos las discusiones de texto, que son listas de correos electrónicos o conferencias por computadora. ¿Qué ocurre en el estudiante? ¿Qué es lo que debería de aprender este joven? Bueno, debería existir una interacción de grupo a grupo, una retroalimentación, un tutoreo de pares. Aquí entra lo que es la mesa redonda, los foros y todo ese rollo, ¿no? Una reflexión, una colaboración, lo que es el aprendizaje experimental, las simulaciones, los juegos y los roles, juego de roles, ¿verdad? Incluso pudiese entrar lo que era, lo que decía Oscar, ¿verdad? Los diferentes juegos para poder aprender. Tenemos otra serie de elementos ahí que es la videoconferencia. ¿Qué ocurre con la videoconferencia? ¿Qué es lo que se puede aprender en una videoconferencia? Bueno, las mismas características, dice, para las discusiones de texto que favorecen el aprendizaje, el estilo del auditorio permite sonidos y lenguajes de presentaciones, ¿verdad? Perdón, esta es la audio, perdón, me equivoqué, miren chicos, no es audio, es audioconferencia, la otra es que es videoconferencia, ahí está. Bueno, prácticamente son características que permiten compartir, ¿verdad? Y favorecer las diferentes habilidades. Así que, así como estamos viendo este cuadro, ¿verdad? De los tipos de tecnologías telemáticas que se utilizan, también están las características de los aprendizajes que deberían de aprender, valga la redundancia, los estudiantes o los participantes en un curso haciendo uso de tecnología. Bien, ahora vamos a ir dejando este material y nos vamos a ir a otra parte, a otro material, porque ya casi nos fue la hora en este pequeño material y son como 6 materiales.
quiero presentar este otro material que se llama así de esta manera. Es el segundo material, es este, herramientas que facilitan la comunicación en los entornos virtuales. Veamos en qué consiste. Bueno, aquí te hablo un poco de lo que es la historia de Andrea Fabiana. Te hablo un poco de la historia de, déjame ver, de lo que es la educación a distancia. Para tener una idea general, quiero plantearte, aquí está, la historia de la educación a distancia, la evolución de los recursos, cómo esto ha venido evolucionando, y aquí vamos a tratar de ver cómo esto empezó, ¿verdad? Hay varios autores que hablan, por ejemplo, Kejen, en el 82, él habla del aprendizaje a distancia, ¿verdad? Miren, el aprendizaje a distancia, él le llama papel, distancia, papel, correspondiente al alumno. Bueno, la educación a distancia incluye, por tanto, la enseñanza a distancia papel, que corresponde al profesor o tutor, ¿verdad? Entonces, dice que consiste en una educación que se entrega a través de un conjunto de medios didácticos que permite prescindir la asistencia a clases regulares y que el individuo se responsabilice de su propio aprendizaje. Esto lo habla Scott en el 1980 y es una tendencia de la educación a distancia superior. No sé si alguien de ustedes, de sus familiares, alguien estudió a distancia en aquella época, ya por los años 80, por los 90. Como pueden ver, yo sé que más de alguno de sus familiares estudió de forma a distancia, es decir, le llegaban cartas o documentos a la casa para que él estudiara y él mandaba la respuesta a los 8 días o a los 15 días, ¿verdad? Esa era una forma, un método de estudio que se tenía de la educación a distancia. Eso era ya por 1980, por los 90 aproximadamente, ¿verdad? Así que también se dio esa modalidad de estudio, ¿verdad? Otros allá por el 70 más o menos. Así que hay varios autores que hablan de lo que es la educación a distancia, pero que tiene sus, ¿cómo se llama? Sus fases, no solamente en los 80, sino que eso ha venido desde mucho antes. Veamos, para que tengan una idea general, aquí están las 4 etapas, ¿verdad? De lo que es la educación a distancia. La primera etapa de la educación a distancia ocurre en 1833, como les decía ya ratito, ¿no? Entonces, en 1833, la universidad, óigase bien, del Reino Unido, fueron como las primeras experiencias de esa modalidad. Estamos hablando de el siglo ¿qué? Siglo XIX, ¿verdad? Más o menos. Entonces, todos estos detalles hablan de que fueron los primeros indicios de lo que es la educación a distancia. O sea, no como se dice que, por eso yo les decía, allá por los 80 y por los 90 es como la cuarta etapa de la educación a distancia. Entonces, para poder comprender cuándo inició la educación a distancia, hablamos de allá por 1833 más o menos, 1890. Bueno, la Universidad de Chicago en Estados Unidos comienza en el 1892, haciendo su primer curso de correspondencia, ¿no? Bueno, y luego, pues allá por 1930, reconoce también otra treintena de universidades norteamericanas y ofrecen estos cursos a distancia también, ¿verdad? Entonces, esa es la primera parte, la primera etapa de lo que es la educación. Se llamaba así, enseñanza por correspondencia. Esto es fundamental. O sea, no pensé vos que era como ahora, que todo lo hacemos a través de plataformas, de correo y todo por el estilo. No, era meramente a nivel de correspondencia, así como antes el novio le mandaba la carta a la novia, ¿verdad? Más o menos. Así se estudiaba. Esa era la forma. Así que, vean ustedes, esa es la primera parte. Vamos a mostrar la segunda parte para ir avanzando.
Aquí está la segunda parte, ya se le llamó como la enseñanza multimedia, ¿no? ¿En qué consistió todo esto? Para tener una idea general, bueno, pues era preparar un material, más que todo, esto ya ocurrió en 1960, si vos revisás ya es en el siglo XIX, estamos, donde algunas universidades de Estados Unidos empezaron a hablar de cómo crear materiales multimedia, y en ese caso, tú me vas a decir en el 60, en el 80, ¿qué es lo que había en esa época? ¿Qué tecnologías? Bueno, los videocassettes, los radiocassettes, ¿cómo se llaman? Los que utilizaban las grabadoras en aquellos tiempos, ¿no? Las cintas magnéticas. Entonces todos estos detalles empezaron a salir y a grabar sus materiales didácticas o sus clases en ese tipo de materiales, ¿verdad? Luego está lo que es fíjense bien, la segunda etapa es en los años 60, 70 más o menos. Aquí está otra vez, miren. Incluso la Universidad Estatal de Costa Rica, ¿ya? La que tiene el modelo de educación a distancia que nosotros tenemos, ya la educación estatal a distancia de Costa Rica, en 1960, vea desde dónde y desde cuándo está trabajando la universidad a distancia, la de Universidad de Costa Rica, que de hecho es una réplica del modelo que nosotros tenemos de educación a distancia en la Universidad de El Salvador. Así que para tener una idea general, esto es la segunda etapa de lo que es la enseñanza multimedia en la educación a distancia. Veamos la tercera etapa para ir teniendo ya una idea más generalizada. Aparece lo que es la enseñanza telemática, ¿ya? Eso implica de que aquí ya se comienzan a guardar los datos déjame ver, ya en CD, en disquete y todo ese rollo, ¿no? Porque los discos aparecen ahí por los 80, por los 90, ¿no? Así que, dice, esta fase se caracterizó por insertar, dice, las telecomunicaciones con otros medios educativos, con lo cual la informática será definitoria, ¿verdad? Nace, dice, la formación a distancia interactiva, con la cual el CD-ROOM se da como el medio predominante, ¿verdad? Todavía aquí no teníamos internet, imagínense, todavía no teníamos internet en la tercera etapa, pero ya por los 90, acuérdense que el internet nace ahí en el 85, ¿no? 85 más o menos, donde todavía no estaba disponible para cualquier persona, sino solo para los militares. Ahí aparece ya la cuarta etapa y se llama enseñanza colaborativa basada en internet, que es la que normalmente nosotros ya conocemos y aparece ahí por los años 90, ¿verdad? Con la enseñanza abierta de esa distancia, la teleformación y la formación virtual en internet. Entonces, si ustedes revisan, hay 4 elementos fundamentales, absolutamente cuatro etapas. ¿En cuál estamos nosotros? Prácticamente estamos en la cuarta etapa de lo que es la educación a distancia. Y todo esto ha venido a fortalecerse. Entonces, ¿se imaginan ustedes? Yo decía del 2000 para acá, 20 años de educación prácticamente colaborativa, basada en el internet. Acuérdense que ahí en los 90 empezaba el internet ¿cómo se llama? A aflorar, ¿verdad? Y en el 95 viene El Salvador, imagínate. El internet funciona en El Salvador ya a partir del año 95, 1995, en el país. Entonces, o sea que todavía nosotros estamos atrasados con respecto a estos detalles. Entonces, no sé si tenés algún aporte de estas 4 etapas de lo que es la educación a distancia para ir terminando esta parte y ir pasando a otros materiales que hay que presentar. Lick, no sé si cabe mencionar en este aspecto, no sé si usted alcanzó a experimentar eso, a vivir esa situación de la radio, que daban clases por la radio, que entregaban unos cuadernitos. Esa es la segunda etapa. Imagínense, eso se hubiera explotado, pero se hubiera continuado implementando ese tipo de tecnología, qué diferente fuera el hoy en día, pues. Fuera diferente, realmente diferente, porque más personas se hubieran ilustrado, ¿verdad?
Acordate de que también en esa época era difícil tener una radio. Mira, pues aquí está en la segunda etapa, ¿ves? Los audiocassettes, la televisión, la radio, en el 60. ¿Quién tenía televisión en el 60, en el 70? Era, si había, y si tenían una radio, híjole, era increíble pues tener una radio o una televisión en esa época, ¿verdad? Pero digamos que en nuestro país eso se dio ahí por los 80, ¿verdad? De tener la radio, las clases en la radio o en la televisión. Pero, ¿qué pasó? Como decíamos allá, una de las limitantes, los gobiernos no han permitido eso. Los gobiernos no le daban continuidad, como decíamos en el material anterior. Entonces todo eso ha venido fallando, pues, de alguna manera. No se han podido dar las condiciones y los medios, como decían aún. ¿Será que el Estado tendría que darlos? Por supuesto, el Estado está obligado a dar todo ese tipo de ¿cómo se llama?, de servicios, ¿verdad?, para su población. Pero como aquí la finalidad es que todos los habitantes se queden, como decimos, como borregos, ¿verdad?, que ellos solo agachen la cabeza, pues a ellos no les importa ni les interesa que las personas se puedan educar de una mejor forma, ¿verdad?, que tengan mayor conocimiento. No, a ellos no les importa eso, a ellos les importa tenerlos como borregos. Entonces prácticamente eso es lo que ha venido ocurriendo, ¿verdad? Y por eso estamos como estamos. Sin embargo, hoy que ya más o menos vemos un poquitito de luz, ¿verdad? Podemos nosotros ir haciendo cambios rotundos, ¿verdad? Así que para ir teniendo la idea de estas 4 etapas de lo que es la educación a distancia, como quien dice los fundamentos, cómo ha venido evolucionando, ¿verdad? Se puede saber y se puede conocer que nosotros estamos prácticamente en la 4ª etapa, ¿verdad? Y todavía, dice el material, no nos hemos acoplado todavía. Y como decía Nahum, tu compañero, que no nos hemos acoplado porque hay muchas cosas que el mismo Estado, el mismo gobierno o los gobiernos no han podido ofrecer a su gente para que esto pueda ir despegando, ¿no? No sé si hay más aportes o comentarios al respecto, si no, pues pasamos a otra temática, ¿no? Ajá, mi estimado, ¿qué les parece eso? Moisés, Nahum, ¿algún aporte al respecto? Si no, pues vamos a pasar a otra temática. Iríamos acá por el tercer elemento. Está bien interesante la temática. Ok. Siento que en esta situación que estamos pasando ahorita, se espera que se dé un buen paso hacia avanzar, ¿verdad?, en el desarrollo de la tecnología en nuestro país. Vaya, fíjense, la última etapa prácticamente arranca ahí por los 90, año 2000, digamos. O sea que si arrancó ahí por los 90 al 2020, ya tenemos 30 años, prácticamente. Y todavía, si vos te fijas, imagínate el Ministerio de El Salvador, el Ministerio de Educación, el MINED, a 30 años de educación a distancia, ¿ya? De educación colaborativa basada en el Internet, y todavía nuestro ministerio no la tiene implementada. Como decíamos, tuvo que pasar esta tragedia de la pandemia para poder empezar a implementar un proyecto de esta magnitud. O sea, imagínate, estamos atrasados ¿cuánto tiempo? 30 años. 30 años porque no la tenemos. Hasta ahora el ministerio va a crear ese proyecto a nivel nacional para más de 1.300.000 estudiantes a nivel nacional y más de 50.000 docentes. Que eso es prácticamente el proyecto. El problema aquí veo yo que como siempre se va tratando de copiar alguna estrategia de otro país.
qué chivo fuera que ahí como para esta situación va, nuestro querido presidente se ha puesto las pilas a innovar, a implementar, y por eso ha salido a relucir en el mundo entero, pues así hubiera sido en la educación, o así fuese en la educación, va, Así que es. por implementar nuevas técnicas y nuevas cosas, pues saliera adelante nuestro Correcto. país. Es que de hecho eso hubiera ocurrido en aquella época si los gobiernos de esa época, ¿verdad?, hubieran hecho cambios rotundos, hubieran puesto primero a la gente. Pues lo que pasa es que toda esta gente, todos estos gobiernos han puesto primero sus bolsillos, sus ingresos económicos, sus intereses, y ahí los demás a saber cómo se van a sobrevivir. Entonces ese ha sido el problema, ¿verdad? Entonces por eso nosotros ya tenemos que ir pensando de una forma más crítica, por supuesto, ¿verdad? Más crítica, para ir viendo qué es lo que se puede realizar, qué puede mejorarse, ¿verdad? Cómo ir evolucionando, pues ir haciendo una transformación de forma general, tanto a nivel personal como profesional, y por supuesto a nivel de sociedad, ¿verdad? Y cultura. Ok, señores, me gustan sus aportes, muchas gracias por el aporte. Vamos a ir pasando a otro material, ¿verdad? Para ir avanzando. Ahora vamos a discutir un poco sobre qué es la educación a distancia como una estrategia de inclusión social y educativa. Veamos en qué consiste entonces, qué es la educación como estrategia de inclusión social. Veamos algunas ideas. Bueno, aquí dice unas ideas introductorias. No está mal, dice, comenzar por señalar que aunque el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos hace referencia a que toda persona tiene derecho a la educación. Miren esta cachulada, ¿verdad? Pues sí, es chulada eso. El problema es que los gobiernos no la garantizan, los estados no la garantizan. Y eso no solo en El Salvador, sino que toda Latinoamérica, ¿verdad? Y prácticamente estos son derechos fundamentales a nivel mundial, porque vea quién lo declara, pues no es El Salvador que lo declara, es la UNESCO, ¿verdad? Dice, la realidad es que siguen existiendo problemas para el acceso a la educación en diferentes aspectos, como lo son la seguridad, como lo son la gratuidad, la igualdad de acceso, la atención a la diversidad, el acceso sin distinción y género. Entonces todos estos detalles prácticamente son como algunas cosas que se detienen porque los gobiernos no están aplicando o no están haciendo su parte, ¿verdad? Y como les decía ya ratitos, no les interesa pues ni en lo más mínimo, ¿verdad? Así que el material acá, ustedes todos lo tienen ahí en su plataforma, pueden irlo leyendo más despacio para ir creciendo nuestro conocimiento, ¿no? Dice en definitiva, la inclusión se refiere a una educación global. Vea qué interesante esto, una educación global a la igualdad y a un dominio colectivo. Por tanto, hablar de la inclusión es hablar de educación para todos. Me voy a quedar hasta acá. Entonces, como podemos ver, son principios o son derechos no solo para una persona, no solo para un país, sino que es a nivel mundial. Lástima que nuestra gente o nuestros gobernantes no están aplicando estos detalles. Bueno, y si lo ponemos en El Salvador, te imaginas cómo quedamos ahí, ¿verdad? Si ya lo hacemos propio para El Salvador, tenemos una gran deuda en esa parte, ¿no? Luego dice, ¿cómo cambia la educación a distancia a lo largo del tiempo? Y ahí aparece un señor que se llama Lidwin, que lo publica en el año 2000, ¿verdad? Otro señor que se llama de apellido Mena, que publica también en el año 2007, y García Arieto, que lo publica en el 2014. ¿Qué habla este señor de la educación a distancia? Dice, hablar de educación a distancia es hablar de una modalidad de educación
que representa una serie de características distintas o distintivas, aunque las propuestas sean de diferentes autores. Y ahí aparecen una serie de actividades, por ejemplo, la separación especial y temporal de docente y discente. Aquí docente y discente se refiere al profesor y al alumno, no me vayan a confundir que es discente, ¿verdad? No sé si ya habían visto este concepto en pedagogía o allá en la otra materia de didáctica. Aclaro esto para que no vayan a confundirse. Docente es el profesor y discente es el alumno. O no sé si ustedes lo tienen de otra forma. Bueno, también está lo que es la formación mediada, ¿verdad? Está la comunicación mediada entre el docente y el discente. La posibilidad tanto de comunicación sincrónica y asincrónica, ¿verdad? ¿Saben ustedes qué es esto, verdad? Lo que es la comunicación sincrónica y asincrónica. Ahí no aparece la asincrónica, pero la sincrónica es cuando ustedes están en línea. Por ejemplo, ahorita tenemos una comunicación sincrónica con ustedes en esta plataforma, en esta videoconferencia. ¿Por qué? Porque estamos en vivo en tiempo real. Eso es una comunicación sincrónica. Ahí entran los chats, las videoconferencias, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Cuando estamos interactuando en un foro, ¿verdad? Aunque el foro se puede convertir en una comunicación asincrónica. Un correo electrónico es asincrónico. Ahí está. ¿Cuándo es asincrónico? Cuando hablamos de un foro, de un correo electrónico, cuando hablamos de una plataforma, ¿verdad? La misma plataforma virtual se convierte en una comunicación asincrónica. Y es sincrónica cuando estás en tiempo real. Cuando estás en diferido o que lo puedes ver después, entonces se le llama asincrónico. ¿De acuerdo? No sé si hay preguntas hasta ahí. Si no, pues yo avanzo. ¿Hola? ¿Estamos bien con esos términos? Sincrónico, asincrónico. Ok, casi no te escuché porque se escuchó cortado ahí. Pero bueno, entonces... No, es que está bien entendido los términos. Vaya, perfecto. A ver, otro aporte, otra idea que tenías que creo que ibas a decir. No, solo... Bueno, sigamos entonces. Entonces, estos son algunos elementos que han cambiado desde la educación a distancia a lo largo del tiempo, ¿verdad? Es lo que estábamos presentando. Luego está lo que es la educación a distancia como un instrumento favorecedor de la inclusión social. ¿Será que esto se está aplicando últimamente? ¿Qué dicen ustedes de acuerdo a lo que hemos visto? ¿Cómo la educación a distancia está favoreciendo la inclusión social y educativa? ¿Será cierto esto, jóvenes? ¿O qué dicen ustedes? Eso es verdad, Lick. ¿Crees que en un 100%? Porque ¿Crees que en un 100%? no sé, pero por lo menos en mi caso, yo, si no existiría esta metodología, no hubiera podido seguir estudiando o haciendo el máster, por lo menos. Yo creo que todos tienen esa opinión, porque la gran mayoría pasamos ocupados. Imagínate, cada quien tiene sus propias responsabilidades. Ahora lo que ustedes están haciendo es adecuando su tiempo para ir dejando espacio para este tipo de aprendizaje, ¿verdad? Aunque pesadito, pero ahí vamos. Gracias a Dios, yo sé que van a salir adelante, ¿verdad? Ya están en quinto año, muchachos. Ya es falta poco, muy poco. Así que ánimo. Ok, bueno, entonces como les decía, el colectivo de personas pueden incluirse adecuadamente a través de la educación a distancia. Es bastante amplio. Y por eso te aparecen una serie de elementos ahí que, como quien dice, las características que favorecen lo que es la educación a distancia. Aquí hay otros elementos que para García Arrieto, que lo publica en el 2014, dice que es una apertura, la educación a distancia, que es flexible, que es eficaz, tiene eficacia y que también es inclusiva y
democrática, ¿verdad? Así que son una serie de elementos que presenta este señor García Arieto, ¿verdad? Es uno de los autores, investigadores de lo que es la educación a distancia. Ok, señores, no sé si hay más preguntas hasta aquí. Si no, pues nos vamos a desplazar a la segunda parte de la tutoría, porque nos hace falta hablar un poco de lo que es el tutor virtual, sus características, los mitos, ¿verdad? Eso de los mitos es interesante porque la gente piensa de que, déjame ver, creo que por acá aquí está, mitos. Hay una gran cantidad de mitos, ¿no? De que la gente dice, no, si la educación a distancia no sirve, es porque nadie se puede socializar. Si ustedes revisan, hay gente que lo dice así, ¿verdad? Este material te habla casi de la mayoría de los mitos, ¿no? De lo que es la educación. Dice, la educación no sirve cuando te estás evaluando. Bueno, ustedes revisan que es mucho, no es ni tan sencillo, ¿no? Aquí está, que es un mito. Dice, suele exponerse la educación a distancia, que es un modelo democrático y de enseñanza que permite que todo el mundo pueda acceder a él. Y ahora con las nuevas tecnologías el acceso será mucho más fácil. Veamos el caso de ustedes. ¿Cuántos creen que empezaron la carrera? ¿Cuántos empezaron? Ajá, y si fuera fácil, como dice. Miren cuántos están en el grupo. Para que tener una idea, es muy poco. O sea, no es tan sencillo. Otro mito. Con las nuevas tecnologías podemos cambiar el sistema de educación a distancia. Sí, ¿de qué sirve tener toda la tecnología si no tenemos el conocimiento? O si tenemos el conocimiento y no tenemos toda la tecnología. Entonces como que no, ¿verdad? Así que todo esto es importante. Hay que ir teniendo en cuenta todos los posibles avances que han habido, por supuesto, en la educación. Aquí hay otro mito. Las nuevas tecnologías de la información favorecen la comunicación entre todos. No siempre, ¿verdad? Sin embargo, a veces piensa la gente que tener todos los dispositivos o toda la tecnología, estás con todo, ¿no? Es como todo el mundo ahorita, todo el mundo tiene un teléfono, un dispositivo, pero preguntar para qué lo utiliza, preguntar si ese tipo o ese muchacho se está formando. A eso yo, Alex. Ajá, adelante. Tengo mi cuñado, Sí. pues él a lo último siempre sale el nuevo proyecto, aceleradora gráfica, motherboard, todo lo va actualizando. Ajá. Y en una ocasión le dice un primo, hey, pero esa computadora te abre bien chivo el Facebook, porque solo para eso lo ocupaba. Imagínate. Todo el mundo está usando esto. Entonces dice, tenemos tecnología, tenemos todo, las mejores, pero te estás formando, estás aprendiendo, te estás transformando como persona, te estás transformando a la sociedad. No, ¿verdad? Entonces no siempre, por eso es que te hablan de los famosos mitos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí está el mito de la globalización. ¿Ya? Otro detalle fundamental que empezó a hablar allá por el 90, 95, ¿verdad? Que el país va a entrar a la globalización y empezaron a vender todas las empresas de nuestro país, imagínate. Esa era la globalización, según los políticos, ¿verdad? O sea, es tremendo pues hablar de todos estos detalles. Sin embargo, bueno, yo no soy sociólogo, pero hay cosas que no tienen lente para poder observar que van malas, pues, ¿verdad? Ok, ya no quiero hablar de este documento, habla de prácticamente todos los mitos, ¿no? De lo que es la educación a distancia. Vamos a ir avanzando porque quiero ver la segunda parte, ¿de acuerdo? Me quiero quizás desplazar a la parte de lo que es la videoconferencia, porque esto sí quiero que lo probemos, porque la tarea de ustedes, señores, viene aquí en la videoconferencia. Esta es la segunda parte del tema o de la tutoría. Dice, videoconferencia como recurso de educación a distancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Hay materiales de esto? Sí, por supuesto. Y son 5 materiales. Imagínense ustedes algunas consideraciones.
Bueno, solo para tener una idea, quiero plantear, aquí tengo consideración, aquí está. Voy a abrir este documento, consideraciones para implementar la videoconferencia. Este material quizás ya está, quizás no nuevo, pero la idea es que nos va a dar alguna inducción. ¿Qué es una videoconferencia para ustedes? Señores, ¿qué es una videoconferencia? Así en términos generales. Ahí les tengo una definición por si acaso. Veámosla. Pero para usted, ¿qué es una videoconferencia en sus propias palabras? Cualquiera del grupo puede responder, no hay problema. Hola. La videoconferencia se puede definir como la combinación tecnológica de audio, video y redes de comunicación que permite la interacción en tiempo real entre personas remotas, es decir, en distintas áreas geográficas. Cuando usamos la videoconferencia para poner en comunicación solamente dos interlocutores remotos, la denominamos videoconferencia punto a punto. Y cuando esta puede reunir a más de dos participantes, entonces le llamamos una videoconferencia multipunto o multiconferencia. ¿Ven la diferencia? Entonces esto es clave que ustedes lo dominen. Cuando solo hay dos personas se le llama videoconferencia punto a punto. Y cuando hay más de dos, entonces se le llama videoconferencia multipunto o multiconferencia. No sé si queda claro este concepto. Hola. Señores, ya se me fueron. Es Sí, claro. discapacidades.org. Ok. Otro de los elementos que quiero presentar es que hay elementos necesarios en un sistema de videoconferencia y cuáles son sus características más destacadas. Veamos qué necesitamos para una videoconferencia. Señores, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es lo que necesito? Así, de lo que ustedes ya tienen idea, ¿no? Internet, cámara, Ajá. micrófono. Internet, cámara, micrófono, ¿qué más? ¿Qué más? Vean Voluntad. Vean lo que he marcado ahí. En una videoconferencia es necesario tener cierta velocidad, más que todo para los fotogramas. Es decir, la cámara debe estar entre 15 a 20 cuadros por segundo o 20 fotogramas, ¿verdad? En una película normal que nosotros podamos ver, en una película está ocurriendo entre 24 a 30 o 40 fotogramas por segundo. Y vos ves una película normal en tu televisor o en televisión o en la misma computadora que se mueve y se desplaza favorablemente, ¿verdad? Con esa capacidad. Eso significa de que tu cámara debe tener ciertas capacidades, o sea, no es decir voy a colocar cualquier cámara. Como mínimo dice debe tener entre 15 y 20 fotogramas o cuadros, ¿verdad? De preferencia debería tener entre 24 a 30, de preferencia, para no tener problemas, ¿verdad? Sin embargo, son elementos cruciales que debemos de conocer. Esto va tanto a nivel de hardware como a nivel de software, porque también hay que tener el programa que gestiona la videoconferencia, ¿verdad? Los elementos tanto de hardware, vean esto, aquí. Los elementos tanto de hardware como de software encargados de compartir o de comprimir imágenes y enviarlas y descomprimirlas al recibirlas en el códec. Ojo, se nos quedó esto, miren, el códec. El sistema debe tener un códec para decodificar o codificar la información en la videoconferencia. Si no, no te funciona. Este elemento, el códec, es un controlador, ¿no? Cuanto más grande es el ratio de la compresión y la velocidad de transmisión de video será mayor, pero a costa de sacrificar la calidad de la imagen, ¿verdad? Entonces todos estos detalles te habla de velocidades, de qué velocidades debes de manejar para tener de internet, el ancho de banda, para poder hacer una videoconferencia. Eso va a estar basado
en el ancho de banda que tengas para ver si vas a tener 1 o 2 participantes o vas a tener 50 participantes simultáneamente o 100 participantes. Entonces va a depender de prácticamente del ancho de banda, ¿verdad? Otro detalle que hay que considerar en la videoconferencia es el aula, el espacio donde se va a desarrollar la formación. Debe ser, dice, uno de los principales retos que debe asumir la comunidad educativa. Ello supone realizar fuertes inversiones en infraestructura adecuada que se adapte a las nuevas necesidades de formación del profesorado o del alumnado, ¿verdad? Hay que adecuar los materiales, hay que actualizar materiales de forma pedagógica, ¿verdad? Y didáctica, ¿verdad? Hay unas características que se deben de considerar en el aula deseable para un aula de videoconferencia. Hay que ver el tamaño, ¿verdad? Del aula, hay que ver también lo que es la cantidad de aulas o de alumnos que van a entrar o a intervenir en la videoconferencia. La iluminación es otro punto fundamental, la disposición de cámaras, ¿verdad? Lo que es la acústica. ¿Qué significa eso? Que los participantes deben de tener cierto tono de voz o claridad al hablar, ¿no? También tiene que ver con los micrófonos que tenga la sala de la videoconferencia. Entonces, todos estos detalles son fundamentales para poder realizar una videoconferencia. Por eso se habla de características deseables en la videoconferencia. No sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Habían considerado ustedes todos estos detalles? Hola, pregunto. Creo que no, ¿verdad? O sí, me imagino que sí, algunos. Hola, la iluminación, miren qué interesante. La disposición de cámaras, micrófonos, el tamaño del aula, del espacio donde vas a estar, ¿verdad? O tu oficina ahí, ¿verdad? Tu cubículo, donde estás con tu compu. ¿Qué más? La acústica, dice que es eliminar los ruidos y todo ese rollo, ¿no? También la ubicación, el eco, ya, el acoplo y todo ese rollo. ¿Qué más? La bocina, la ubicación de altavoces y todo eso. Ok, otras consideraciones a tener en cuenta con respecto al docente. Bueno, aquí ya va con el docente, ¿no? Bueno, el docente debe tener formación y entrenamiento, ¿verdad? Debe tener material pedagógico, debe tener también debe tener la materia apropiada, debe tener métodos de evaluación de aprendizaje, debe tener tutorías a distancia, cómo compartir las clases con otros profesores, hacer intercambio de experiencia, tener un control de aula. Si ustedes se fijan, son varias las características que debe tener el profesor, también en lo que es la educación a distancia o a través de la videoconferencia. No sé si hay comentarios hasta acá. Hola. Señores, ¿qué dice? Modelo Sí, no, si nosotros cruzamos una materia que se llamaba telepresencia y videoconferencia. Ahí se miraba todos los aspectos técnicos, ¿verdad? Como el sonido del aire acondicionado, la habitación se tenía que dejar tanto por cuanto, Muy bien. los equipos, el ancho de banda, todo eso. Pero yo siento que ya en la realidad se va uno a lo que hay, pues. Sí, uno se adapta a lo que tiene y tienes toda la razón. Eso hace uno, adaptarse, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso es conocimiento que uno debe de tener, ¿verdad? Con respecto a cómo desarrollar una videoconferencia. Excelente, Oscar. No sé si hay otro aporte ahí de los compañeros. Moisés, Nahum. A mí como no me mencionan. Es que no lo... Ah, perdón, Marquina, bienvenido, hombre. No, ¿dónde está, pues, Marquina? No lo veo. Vaya, Ay, Marquinita. Marquina se Yo esconde. desde que comenzó estoy y nada me he preguntado. Ay, Dios, Ay, me dejan Marquina. asilado. Miren aún, Marquina cómo se esconde, ¿verdad? Y Es no quiere dar su discriminación. aporte. Marquina. Bueno, Marquina, un gusto de verdad. No sé si
¿Cómo has estado escuchando? ¿Algún aporte Habla pues, Marquina. que quieras dar al respecto de todo lo que hemos Desahogate. Desahógase ahorita. Ya me desahogué en varias plataformas con lo de la cuarta etapa. Ya me imagino. De la educación a distancia, sí. Sí, claro. Ok, pues bueno, vamos a continuar entonces con respecto a cómo se llama la segunda parte del material. Estábamos hablando de las consideraciones a tener con respecto a la videoconferencia, ¿verdad? Que era lo que estábamos planteando. Y hay otras consideraciones que se deben de tener, pero esto es para el estudiante, mira, respecto al discente. Ya ratito estábamos hablando de las consideraciones del maestro o del docente, ¿verdad? Y ahora las consideraciones del alumno o del discente. Debe estar motivado, debe tener ¿qué más? Debe ser participativo, debe tener un aprendizaje y un rendimiento, por supuesto, debe tener un concepto de grupo, debe tener prácticamente lo que es la formación, ¿no? Eso debe estar, dice, familiarizado con el uso de estas tecnologías, ¿verdad? Que lo motivará, que fomentará su participación y permitirá el aprovechamiento mayor de las clases, ¿verdad? Eliminando, dice, la distracción natural provocada por la incorporación de nuevas tecnologías, eliminando el temor a ser desconocido. Me suena lo que acaba de estar hablando Marquina, que se estaba escondiendo, ¿no? Así que, bueno, estas son algunas características, ¿verdad? O elementos que se deben de considerar como estudiante al momento de hacer una videoconferencia. De igual forma, hay conclusiones respectivas sobre las videoconferencias en entornos virtuales, ¿verdad? Que son prácticamente elementos fundamentales que se deben de considerar tanto el docente como el alumno en las videoconferencias. Señores, no sé si hay más preguntas. Si no, pues nos desplazamos déjame ver, vamos a desplazar a unos temas o a un video que tiene que ver con lo que es la videoconferencia, ¿verdad? Yo no les he puesto los videos, los tutoriales acá, porque hay unos videos que son, bueno, yo quiero plantearles este video de conferencia con herramientas de la educación a distancia en entornos virtuales. Vamos a ver qué nos habla esto, ¿verdad? Para que tengamos una idea general. Solo dura, creo que son 3-4 minutos el video, ¿verdad? Y quiero dejarlo para, 8 minutos. Ahí, escuchémoslo, por favor. Escuchemos el video. La videoconferencia es una reunión en tiempo real entre personas localizadas físicamente en diferentes lugares para compartir datos, vídeo y audio. Por ello, permite intercambiar información como documentos, fotografías o trabajar simultáneamente sobre la misma aplicación, pudiendo mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí. Hasta hace poco, la videoconferencia estaba reservada únicamente a grandes empresas o a gobiernos que podían invertir en esos equipos fabricados expresamente para ese propósito. Con ellos se hacía posible hablar y también ver a la persona que teníamos al otro lado de la línea. Con la popularización de Internet, la posibilidad de realizar videoconferencias pudo llegar a todos en general. Solamente era necesaria una línea de Internet de banda ancha y un ordenador con webcam. A medida que ha pasado el tiempo, hemos asistido a un nuevo salto, del ordenador al móvil. El smartphone y la conexión 3 y 4G han hecho posible no estar supeditado a nuestro equipo para poder realizar una videollamada. Con Skype podemos realizar llamadas de voz, videoconferencias y también es posible usar mensajes instantáneos con cualquier persona. Skype es el más popular y el que más extendido está con 700 millones de usuarios. Aunque no existe ningún estándar que permita a todos los usuarios con diferentes sistemas operativos, dispositivos o aplicaciones comunicarse entre sí,
las grandes operadoras pretenden conseguir este estándar abierto. A falta de esto, es importante el concepto de efecto red, es decir, con cuántas personas podemos comunicar. Otro aspecto que debemos destacar sobre esta aplicación es Skype Out, en la que podemos realizar llamadas a teléfonos normales, y Skype In, que podemos realizar llamadas desde cualquier teléfono a nuestro ordenador o smartphone. Para integrar la videoconferencia en la educación a distancia, debemos tener presente que no debe introducirse como un añadido a la práctica docente, o por la novedad tecnológica que haya incorporar por cuestiones de imagen, moda o intereses comerciales, sino como un elemento integrado en la estructura orgánica y física de la institución educativa. Respecto a la integración orgánica, tenemos que considerar aspectos como la financiación, soportes técnicos, administrativos y académicos necesarios para la intervención de la videoconferencia en la estructura orgánica de la institución educativa. La integración física se refiere al diseño del aula o sala de videoconferencia. Sharer hace algunos años propuso dos diseños de aula en función de quien controle el sistema. El modelo de estudio radiofónico, que consta de un aula de enseñanza para profesor y alumnos y de una cabina de control anexa. Y el modelo controlado por el profesor, que permite dos configuraciones básicas. Una cámara se sitúa de cara a los estudiantes y otra es controlada desde el panel de control. Sharer señaló que no existe un modelo óptimo de sala y que todo depende de la financiación, estructura de los cursos, de la institución, de la disponibilidad y la disposición de profesores para la formación y utilización de los equipos. En una videoconferencia distinguimos 4 tipos de participantes: el moderador, el presentador, los asistentes y los técnicos. ¿Cómo preparar una videoconferencia? Para su correcto funcionamiento es preciso preparar la agenda de videoconferencia. Anteriormente es preciso que la agenda sea enviada y confirmada por los ponentes, que se nombre un moderador que gestione a los participantes. También que la agenda de videoconferencia sea preparada, asumiendo que los participantes pueden extenderse del tiempo previsto. Si una videoconferencia no se plantea de manera que resulte interactiva, podría tornarse tediosa y aburrida. Por ello, se recomienda asignar lapsos máximos de 10 minutos a cada expositor para su intervención. ¿Cómo desarrollar una videoconferencia? Antes de empezar, todos los participantes deberán tener a mano la agenda de videoconferencia. A partir de ahí, el moderador deberá atenerse a una serie de normas, como presentarse a sí mismo, saludar a los participantes, recordar la agenda de la reunión, presentar el tema de la videoconferencia, tener presente que el turno de palabra ha de llegar a él mismo y que él indique el turno de palabra. Es muy conveniente dejar unos minutos finales para resumir los tratos de la reunión. Una ronda final de comentarios es importante. Para el cuidado de la imagen y la voz durante una videoconferencia debemos de cuidar una serie de aspectos. En primer lugar, oralmente debemos mantener un volumen constante, utilizar pausas para hacer reflexiones, permitir interrupciones e indicar cuándo hemos terminado de hablar. Por ello es muy importante que miremos a las personas con las que estamos hablando, que tengamos una buena gestualidad en nuestro cuerpo, expresemos con nuestro rostro. En ningún caso se puede leer. Imaginaos que yo ahora mismo estuviera comunicándose así. ¿Creéis que tendría el mismo efecto? En segundo lugar, cuidar del entorno donde vaya a desarrollarse la reunión, el orden del lugar, el fondo, la iluminación, especialmente que no aparezcan brillos o sombras, desconectar aparatos que puedan interrumpir el desarrollo de la videoconferencia. La vestimenta es también importante. Es preferible evitar telas brillantes o complementos que puedan desviar la atención. Evitar también gafas oscuras o el cabello en el rostro. Lo verdaderamente importante eres tú. En primer lugar, antes de preparar la charla, debemos tener en cuenta qué tipo de personas nos van a escuchar. Debemos informarnos qué tipo de público vamos a tener y prepararlo en consecuencia. Y en segundo lugar, cuando estemos en la charla, tenemos que tener un absoluto respeto por nuestro público. Por tanto, jamás debemos excedernos del tiempo que tenemos asignado. Esto sería una falta de respeto. Finalmente, es de importancia analizar aspectos que hacen de la videoconferencia un instrumento apto para la educación a distancia, especialmente 3. El entorno afectivo, en el que el hecho de que el profesor sea un ser real le permite desarrollar una clase agradable, como si fuese una presencial. La adecuación al medio, en la que prima la organización y sistematización.
ya que un mal uso de ambas afectará al proceso educativo. Y por último, el manejo de las nuevas tecnologías, necesario para que el docente realice una buena exposición. Cuando se aprende se comunica, al comunicar se comparte y al compartir es posible construir códigos variados de expresión. Ok, ya observaron ustedes que era una parte de lo que es la videoconferencia, ¿verdad? Todos los aspectos que incluye. Pero ahora necesito que también ustedes puedan checar y revisar un documento, o mejor dicho, un video que habla sobre la conferencia basada en la aplicación Zoom. Esto lo voy a ir haciendo más corto porque ya quiero dejar unos 5 o 10 minutos o 15 minutos para poder entrar a la otra clase que tenemos, ¿verdad? Así que solo quiero ir explicando más o menos ya de qué se trata. Estos videos es cómo utilizar Zoom, no lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero sí, este último sí quiero que lo vean, porque fíjense que ustedes saben que Zoom solo permite 40 minutos, ¿verdad? Te permite 100 usuarios y 40 minutos para el tiempo que él te da de forma gratuita. Ahora, si ustedes lo quieren convertir de una forma sin límite, entonces lo que ocurre es que hay que hacer una fusión entre lo que es Zoom y la aplicación Microsoft Teams, ¿verdad? Se puede unir para que sea sin límite. Este último enlace que aparece acá, este enlace muestra de cómo se hace esa configuración. Y déjenme decirle que yo ya hice la prueba y sí funciona. El enlace, el video que está aquí al final, fue creado por el señor William, el licenciado William, ¿verdad? Y sí funciona. Ya lo probé, te queda sin límite, ¿verdad? La idea es que ustedes lo puedan realizar. Así que invitarles a desarrollar ese ejercicio porque la tarea del laboratorio 4 en eso consiste, en hacer una videoconferencia, ¿verdad? Así que no está difícil hacerla, pero quiero presentarte también lo que te corresponde hacer con respecto a quiero presentarte, ¿cómo se llama esto? La consigna del laboratorio. Te voy a presentar la consigna para que puedas verla. Veamos, está para el día 16 de mayo, ¿verdad? Cuando se va a entregar la tarea, del 3 al 16 de mayo. Es que tenés prácticamente 15 días para, bueno, ya no son 15 días, tenés 13 días exclusivamente. El objetivo de esto es, dice, conocer el entorno de trabajo de la herramienta Zoom como un recurso de videoconferencias para la educación a distancia. Ahí dice indicaciones generales basado en el análisis y la comprensión de los videos tutoriales sobre cómo usar Zoom para clases virtuales. Está el video. También está otro video que se llama cómo usar Zoom paso a paso, según Caro Zúñiga. Y el último, que es un ejemplo de cómo usar Zoom para dar clases virtuales. Todos estos son videos que tenés que verlos. Y tenemos un ejemplo más, el uso de Zoom de forma ilimitada, que es el video que te mostramos allá al final de la plataforma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Ok, pregunto, ¿qué debes hacer? En la parte número 1, uso de la herramienta Zoom para videoconferencia en educación a distancia. Indicaciones, debes crear un máximo de 3 videos en secuencia sobre los siguientes elementos que se solicitan a realizar con la herramienta Zoom. En el video 1, ¿qué debes hacer?
descargar, instalar y configurar el software Zoom en tu computadora para poder utilizar las herramientas de videoconferencia. Debes crear una videoconferencia utilizando la herramienta Zoom a través de Microsoft Teams 365 para que la conferencia no tenga un tiempo limitado de 40 minutos, sino que sea ilimitada. Entonces, ese es el primer video que vas a crear, ¿verdad? Para todo esto tenés que ir creando pantallas y evidencia de que sí has creado la videoconferencia. En el video 2, ¿qué vas a hacer? Vas a explicar cómo aplicar una buena configuración de la herramienta Zoom para preparar una adecuadamente una videoconferencia. Los videos pueden ser cortos, estamos hablando de 3-5 minutos máximo, ¿verdad? Y el video 3 que te toca realizar es explicar paso a paso el uso de la herramienta Zoom, tomando como base los videos colocados en la plataforma. Sobre cómo usar el paso a paso de Zoom, explicando todas las opciones de la sala de reuniones, iniciar el audio, cómo iniciar video, cómo invitar a los participantes, cómo compartir pantalla, cómo chatear, cómo grabar, cómo finalizar la sesión. Entonces de eso se trata lo que es la tarea, ¿no?, del laboratorio 4. Así te debería de quedar. Aquí ya está mezclado lo que ya se ha sincronizado lo que es Zoom con la aplicación Microsoft Teams. Dice, nota, debe incluir en la plataforma un archivo, dice, de Word con capturas de pantalla, con la descripción de la parte 1 sobre el uso de Zoom. Cada elemento solicitado anteriormente es la evidencia de su trabajo. El trabajo debe ser presentado de esta manera. Esto es lo que debe tener su trabajo que vas a presentar en la plataforma. Debe llevar carátula, índice, introducción, contenido, las clases de los enlaces de los 3 videos que has creado, y prácticamente esto es lo que se debe de hacer. No sé si hay alguna pregunta. Tenés hasta el 16 de mayo para entregar esta tarea. ¿Preguntas hasta acá? Para ir finalizando esta tutoría. Hola. Con la cuenta de estudiantes de nosotros se puede hacer eso, Lick. Con la cuenta de la universidad, la institucional. Con esa lo vas a hacer. No sé si hay otra pregunta. No le escucho. Hola. Hola, hola. Ok, si no hay más preguntas, pues nos quedamos hasta acá. Esto sería recuerden el leer los materiales, ¿verdad? Los videos hay que crearlos bien, no los hagan tan largos, háganlos cortos, máximo 5 minutos, ¿verdad? Acuérdate que son 3 minutos. Digo, son 3 videos. Entonces, de unos 3-5 minutos ya es razonable el video. Creo que te ilustra todo lo que debes de plantear, ¿no? De cómo usar la aplicación. Ok, ¿algo más que no haya quedado? Bueno, si no hay preguntas, pues entonces nos quedamos hasta acá. Como seguimos en la otra materia, nos vamos a ver en 10 minutos, ¿les parece? ¿Ok? Sí, está bien. Ok, entonces por si acaso no han desayunado, pues pueden echarse un café, un pancito, ¿verdad? Así que nos vemos en 10-15 minutos. ¿De acuerdo? Pase buen día. Ok, buen día. Hasta luego. Nos vemos más tarde.